En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos colocamos en tu divina presencia. Imploramos de ti la acción de tu divino Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que dispongas nuestras memorias, nuestras inteligencias, nuestras voluntades, nuestro entendimiento. Señor, queremos que nos ilumines, que nos muestres tu verdad, que nos ayudas a comprenderla cada vez que comprendamos más al ser humano, cada vez que nos entendamos más como personas, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, a hacer que la vida que llevamos esté siempre en tu santo servicio, estemos prontos a ponernos en tus manos para que tú, con lo poco, lo mucho que somos, con lo que tenemos, edifiques tu reinado de amor no solo en nuestros corazones, sino en el de nuestras familias, nuestros amigos y los seres que amamos. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos por nuestra vocación cristiana, por el don de la fe que nos has regalado, Señor, por todo lo que has hecho hasta hoy en nuestra vida, por lo que estás haciendo y sabemos que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Que toda la gloria, la honra y el poder sean siempre para ti, buen Dios. Amén. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego. Hoy te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego, te entrego. Gracias, Papá Dios, por la vida de Yamile, por su historia, por lo que tú has escrito en ella, por lo que tú has pulido, por lo que tú has enseñado en ella, Señor. Gracias por su vida, por su cuerpo, por su mente, por su ser entero, por su historia, por su familia, por don Arnulfo, por doña Nora, por toda su familia y por todo lo que tú le has enseñado que hoy, Señor, a través de ella nos quieres transmitir a nosotros. Te damos gracias por su vida, por su profesión y por disponer este tiempito para formarnos, para inspirarnos a nosotros, para darnos pautas para vivir mejor, Señor. Tú siempre tienes lo mejor para nosotros y buscas lo mejor para nosotros y nos das lo mejor siempre, Señor, para que nosotros aprendamos a vivir, administrar y trascender la vida. Gracias, Papá Dios. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hay 2 personas esperando en sala de espera. Santa Virgen María. Listo. Zoe llegó y llegó Pedro Luis Velázquez, llegó Xiomara ya está. Ok, listo. Bueno, Padre, esta noche tenemos la bendición de tener a Yamile. Yamile es un ser humano extraordinario con muchísimos valores, virtudes, carismas, etc. Hace varios años que yo conozco a Yamile y sé
de su empeño por siempre buscar lo mejor como profesional y como ser humano, ¿no? Así que bueno, Yamilita, te damos, bueno, le doy la palabra al padre para que le dé la bienvenida. Yamile es trabajadora social, profesionalmente hablando, es trabajadora social y bueno, está a punto ya de certificarse como coach ontológica, está haciendo un trabajo maravilloso en ella y por supuesto en otra gente, ¿no? Y bueno, desde esa realidad de ser de persona y desde esa condición de profesional nos quiere compartir esta noche. Maravilloso, padre, por favor, usted, dele la bienvenida. Yamile, agradecerte mucho la disposición, el que te unas, el que te vincules, el que quieras servir, porque yo sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida desde hace muchos años. Hace algunos años, en el año 2012, trabajaste conmigo en la Fundación Redimir con Amor. Desde por allá, desde esos tiempos te conozco, entonces conozco tus capacidades y me alegra mucho que estés aquí. Entonces, somos todo oídos, Yamile. Muchas gracias, padre. Gracias a Rafita. Bueno, pues para empezar yo me presento, como ya lo decía Rafa, mi nombre es Yamile Vargas, soy trabajadora social de profesión. Les agradezco muchísimo por darme esta oportunidad de compartir con ustedes este tema. Les confieso que tengo mi corazón lleno de felicidad porque yo no sé, pero Dios siempre me ha puesto en mi corazón a los jóvenes. Excelente, Y excelente. creo que yo no sé si lo dije la otra vez, pero esto está como dentro de mi propósito de vida. Entonces, para mí es muy, muy valioso este momento y estos espacios que pueda compartir con ustedes. Todos los días oro por los jóvenes, todos los días me duelen los jóvenes y yo trabajo en bienestar familiar y pues la realidad es que veo todos los días son bastante duras y bueno, oro mucho para que todas las cosas mejoren con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Entonces les agradezco. En realidad no les voy a decir que soy la experta en el tema y que me las sé todas. Simplemente ha sido pues un poco de aprendizaje, un poco de camino. Igual yo sé que Rafita, el padre y también las otras compañeras tienen mucho conocimiento de estos temas. Entonces lo que yo quiero es compartir, vamos a ir construyendo también el conocimiento juntos, porque en realidad el conocimiento se construye entre todos a partir de nuestras experiencias, de lo que vivimos cada día, de lo que compartimos. Entonces, así como mi experiencia es valiosa, lo de ustedes también. Entonces, en varios momentos yo voy a requerir de ustedes, de su apoyo, que participen y que podamos realizar una conversación juntos. ¿Listo? Entonces, gracias nuevamente y bueno, vamos a empezar. Voy a compartir aquí la pantalla. Ya aprendí cómo es, vamos a ver. Todo esto es nuevo. Ahí están viendo la pantalla bien. ¿Sí? Sí. Listo, muy bien. Bueno, entonces el tema que me corresponde el día de hoy se llama inteligencia emocional. Entonces, para arrancar, ay carambas, ahí ya cambió la diapositiva. ¿No? No, no ha cambiado. Debes cliquear eso, cliquear ahí ya. y darle. Ok. Ya. Gracias. Listo. Bueno, listo. Entonces, bueno, para empezar, quiero contarles que cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente. Entonces, aquí en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, del lado izquierdo, nosotros tenemos la mente racional y del lado derecho tenemos la mente emocional. La sociedad se ha concentrado en decirnos que es muy importante esa parte intelectual, saber mucho, leer y bueno, todas esas cosas que yo creo que ustedes han escuchado. Uy, que el coeficiente intelectual es de no sé cuánto y como que hay gente que tal vez desde su ego también como que, uy, yo tengo el super coeficiente intelectual. Yo creo que ustedes han escuchado cosas por el estilo. Pero estadísticamente se ha demostrado que es muchísimo más importante la inteligencia emocional. Casi que el 80% de esa estadística nos dice que la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia racional.
el otro 20% es de la racional. Entonces, de alguna manera, para que nosotros podamos llegar a ser exitosos en nuestra vida, en lo que hacemos, es muy importante que trabajemos en esta inteligencia emocional. Bueno, en este momento, ustedes están viendo aquí en la pantalla unas imágenes y dice, ¿por qué somos impulsivos? Entonces los invito para que 2 o 3 personas me cuenten, o más bien nos cuenten, por qué ustedes creen que somos impulsivos. A ver, ¿quién quiere por ahí participar? Podría decirse que por pensar, por actuar antes de pensar, ¿no? Sí, muy bien. Gracias, Sebastián. ¿Quién más? Por no saber manejar nuestras emociones. Muy bien. ¿Quién más? Porque se nos sale, porque se nos sale el lobo, el monstruo que llevamos dentro. Por no sabernos controlar nuestras emociones. Ajá. No sabernos controlar, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, exactamente, es verídico todo lo que ustedes me dicen, que somos impulsivos porque actuamos sin pensar. No sabemos manejar las emociones. Se nos sale, dice Rafa, se nos sale el lobo, se nos sale el marrano, digo yo, cuando uno actúa así, digo, a lo marrano, y por no sabernos controlar. Pero además de eso, chicos y chicas, antiguamente ustedes saben que la supervivencia física era muy importante. Entonces en las guerras, en las peleas con las tribus, habría que actuar de manera inmediata para salvaguardar la vida, ¿sí? Y también, por ejemplo, ahí hay una imagen de un señor corriendo, entonces si se venía el león hambriento, tocaba correr, tocaba actuar, tocaba hacer las cosas así muy impulsivamente. El problema es que hoy en día seguimos estando en esta misma forma. Entonces, exactamente lo que decía Sebastián, muy acertado, actuaban en ese momento y seguimos actuando en el modo actuar antes de pensar, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces? Que es cuando aparecen lo que nosotros ya, o lo que el autor, que más adelante les voy a hablar de eso, nombra como secuestros emocionales. ¿Y qué es eso? ¿Qué son los secuestros emocionales? Son esas acciones que nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y exactamente nos volvemos esclavos de las emociones, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, hay un papá gritando a un niño. Y bueno, en realidad no es porque las personas o los papás sean malos o porque nosotros seamos malas personas, sino precisamente no sabemos controlarnos. Entonces, en un momento de ira, de rabia, no sé si ustedes han visto la película que es sobre las emociones, y que cuando se prende la ira, eso como que de aquí para arriba sale así la llama caliente, ¿sí? Entonces, eso exactamente es lo que nos pasa en el cuerpo. Entonces nos llenamos y no nos importa. Entonces le decimos hasta de que se va a morir, ¿sí? Y herimos al otro, lo maltratamos y no sé, yo creo que a ustedes les ha pasado porque a mí me ha pasado. Y como que decimos, uy, hijo de madre, chica, ¿yo por qué le dije eso a esta persona si eso no es cierto? Entonces terminamos hiriendo al otro, ¿sí? Esas son las consecuencias precisamente de no saber manejar nuestras emociones. Entonces, ¿cuál es como la invitación, ¿no? O como el ideal de lo que requerimos hacer? Transformar ese modo, que es actuar antes que pensar, por el modo de por el modo de pensar antes de actuar, que yo creo que ustedes ustedes todavía están en el colegio, los que están en este grupo, o ya los chicos están saliendo del colegio, no sé si me puedan compartir. Algunos, yo creo, algunos sí están en el colegio. ¿Todavía están en el colegio o ya salieron del colegio? Ya salimos. No les dé pena. Ah, ya salieron. Ay, Ya salimos. Yo soy bachiller. bachiller. Bueno, listo. Yo soy profesional. Bueno, ya están Ya salimos hace ratos. un poquito más avanzaditos. Claro, Pensé que ya somos un poquito.
Listo, muy bien. Entonces, ustedes deben saber, o en el colegio, en la universidad nos han enseñado precisamente esto en las corrientes filosóficas y un poco tiene que ver con lo que nos hablaba el padre hace 8 días, con todas esas corrientes filosóficas que a partir de todos los tiempos nos han venido a enseñar, o nos han venido más bien a preguntarnos qué somos, de para dónde vamos y bueno, todo ese tema. Entonces, bueno, continuemos. Entonces, vamos a aprender cómo pensamos antes de actuar. Es un momento de acostumbrarnos entonces a esto. Entonces, la inteligencia emocional, esto es un poco más en la teoría. Este término está acuñado por los psicólogos de la Universidad de Yale, Peter Salovey y John Mayer, perdónenme mi inglés, y difundidas mundialmente por el psicólogo, filósofo y periodista Daniel Goleman. ¿Y qué es entonces esta inteligencia emocional? Es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar nuestros estados de ánimo, tanto los nuestros como los de los demás. Entonces, en este momento voy a pedirles que, no sé, necesito 3 voluntarios. Yo aquí para poder verlos. 3 voluntarios, 3 voluntarios. A ver, para que me apoyen con una cosita chiquitica. Tranqui, no van a ser el oso, échenle ganas. A ver, sin vergüenza, por favor, sin vergüenza. Bueno, yo. Listo, entonces Sebastián es 1. ¿Quién más? Yo. Lady. Listo, Lady, gracias. Listo, entonces, y me faltaría una persona. Yo. Diego. Diego, listo, está perfecto. Está perfecto. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, hay una historia que yo les voy a leer en la que Sebastián, es el dramatizado, ¿no? Entonces, Sebastián y Lady son unas personas que van a ir en un carro. Y Diego va a ir en una moto. ¿Listo? Yo voy a leer la historia, por favor escúchenme atentamente y bueno, ya les voy a decir qué vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, Sebastián y Lady salieron temprano a realizar sus compras, teniendo en cuenta que hoy tenían su día de pico y cédula. Sacaron su carro rumbo a la Olímpica cuando de repente frena Sebastián porque un motociclista imprudente se atraviesa. Ese motociclista se llama Diego, chocando con su auto porque justamente acababa de salir del taller. Entonces, ahora por favor abra el micrófono Sebastián y Lady y por favor díganme qué están sintiendo en este momento con toda esta situación tan terrible. No, pues irresponsable el muchacho porque pues maneja y no valora su vida, ¿no? No, pero lo que te estoy preguntando es cómo te sientes. O sea, imagínate tú que está pasando toda esta historia. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le vas a decir? O sea, habla un poco con Lady de lo que está pasando. Yo creo que sentiría mucho miedo, nervios. Por eso, conversen entre ustedes. ¿Están ustedes ahí? ¿Se acabaron de chocar? Y ustedes no saben qué está pasando. ¿Estás bien? Hagan el dramatizado. Sebastián, ¿estás bien? Uy, Lady, no, pues sí, asustado, menos mal llevamos el cinturón. Y el muchacho, no sé, uy, no, me empezaron a sudar las manos. Y el chico. Terrible, pero el muchacho, ¿qué habrá pasado? No valora su vida. Pero bueno. El seguro, ¿quién paga? Ay, no, la verdad no, pues, no sé. Bueno, comienzan a dar como nervios. ¿No le echaron la madre al muchacho, no? No, yo no soy, a mí ya me han pasado varios sustos y la verdad, no. Verdad, cochino. Listo, bueno, entonces vamos a conversar. Bueno, y Diego entonces acabo de chocar ahí, está en el piso y Diego, ¿qué está pensando? ¿Cómo se siente? Pues estaría enojado uno porque dice la historia, salí del taller
Entonces salir de inmediatamente y chocar, digamos, daría un enojo y frustración porque sería dinero que tengo que invertir de nuevo en la moto y más por un choque, digamos, no estaría en mis 5 sentidos y no estaría enojado. Muy bien. Listo. Ahora, chicos, los demás vamos a complementar un poquito la historia en que qué pasaría después. O sea, qué pasaría, como que hablemos un poquito de eso. Lo primero es pensar si nos bajamos, porque como estamos en pandemia, nos bajamos, lo revisamos, lo tocamos, nos acercamos. Pues claro, porque yo creo que Diego está Claro. tumbado Diego está tumbado en el piso. Es más, les voy a mostrar la imagen del accidente. Ahí está. Como que en ese momento se mira si está vivo o está muerto. El shock. No sé, sería como... No, y pues yo estaría en lo personal como angustiado porque no sé si lo habré matado o no. O sea, yo estaría como en shock. Pues si me llega a pasar, pues yo estaría como más que enojado, como angustiado y estaría pensando muchísimo, este muchacho, ¿por qué nos atravesó de esta forma? Sí, y como que pensaría muy bien si yo fallé o él falló, pero también por la vida de la persona. ¿Qué es lo que normalmente hacen las personas en estos casos? Gritan, Depende. gritan, se Porque echan la abuela, maldicen, etc. depende, porque si el motociclista no se cae, sino solamente es como el susto y nos golpeamos, pero no se cae, obviamente uno sabe que ni él está mal, ni uno está mal, entonces lo más como normal que sucedería es como una vez, ¿por qué se atravesó? Sí, como a la pelea, ¿por qué se atravesó? Uno de mujer, normalmente uno prefiere quedarse quietica porque pues uno le tiene miedo como a los problemas, ¿no? Susto, sí. El susto, entonces No, queda uno como en shock. Eso es Queda uno mentira. como en ese momento en que uno le duele la cabeza. Una Y vez, respirado. yo le tenía miedo al señor que me bajara a No me regañarme. da miedo, a mí me da miedo. El padre, ¿qué hace? ¿El padre qué haría? Padre, ¿usted qué hace? Y después le doy un patadón para verme. Yo sabía. Padre, si Marcelo echa la bendición o le echa la madre. Dice. Hijito querido. Si está mal, le echo la bendición, y si está bien, le echo la madre. Pero es diferente, por ejemplo, si de verdad estamos, por ejemplo, si nos accidentamos y nos golpeamos muy duro, sí, si ya hay sangre. Cuando hay sangre, como que de pronto reaccionaríamos de forma diferente, ¿no? Si él está botado en el suelo y no se mueve, pues obviamente uno se asusta. Y de pronto entre nosotros, no sé, un golpe, no sé, pues sería como más angustiante, generaría como más desespero, no sé. Listo. No, el problema no es tanto el desespero, sino que el carro queda vuelto nada. Ay, Sí, no, bueno, el carro eso es lo que se pasará, pero no, la moto. esas vainas. Listo, muy bien, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, todo lo que ustedes están diciendo es cierto, pero pues ya nos estamos yendo como al siguiente paso, ¿no? O sea, en este momento es como, ¡pum!, el choque, justo en ese instante, ¿sí? Que es en el que estamos calientes, lo que decía, creo que Lady, Carmen, no me acuerdo, bueno, que le duele la cabeza, uno empieza a sudar, se pone enojado, pelean, no entiende por qué, pero ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, como que en el momento, y efectivamente, yo concuerdo con ustedes, y es que las mujeres a veces, no sé si todas, pero yo también soy así, o sea, yo me quedo quieta y me da un miedo terrible, yo no me bajo ni loca, ¿sí? Tal vez los hombres, bueno, en sus capacidades como que enfrentan la situación de otra manera. Entonces, fíjense que es ahí, en esos momentos, pues lo pusimos en un caso extremo, ¿no? De susto, de miedo. Y precisamente son esas emociones las que nos sacan de nuestra cotidianidad, de nuestra vida normal, ¿sí? No solamente son emociones negativas, pueden también ser emociones positivas, que estemos en nuestra casa y que de pronto recibamos una llamada de alguien que no nos llama hace mucho tiempo, que nos salude, ¿sí? Eso nos genera una alegría muy grande.
o también hay situaciones que nos pueden poner en miedo, en tristeza, en rabia, bueno, entonces es importante todo esto. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, esta inteligencia emocional, chicos, se desarrolla de dos formas. Y es, la primera, siendo consciente de tus propias emociones. Que en esto yo siento que, bueno, ustedes están como muy pilosos porque en lo que me dijeron, entonces lograron identificar, ¿no? Estoy enojado, frustrado, angustiado, con miedo, con temor, ¿no? Entonces, es muy importante en esta etapa volvernos observador de nuestras propias emociones, ¿sí? No solamente cuando son así como tan abruptas, sino en todo momento, ¿sí? Entonces hay que identificarlas y reconocerlas, o sea, tener nosotros la conciencia, uy, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Sí? Y la otra forma es regular las emociones. Entonces, ahí ya sería como la segunda parte de la historia, donde tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Ya cuando ha pasado un poco el susto y decimos, bueno, nos bajamos del carro, no nos bajamos del carro. Ay, aunque yo creo que si ustedes ven que el man se cayó por lejos, yo creo que uno se baja del carro y sin pensarlo, porque, bueno, los hombres. pero hace algo, ¿no? No se queda esperando a ver si el man se murió o lo ayudo o algo. Yo creo que es como que uno lo ayudaría. Bueno, tienes la capacidad de ordenar a tu mente emocional que se haga a un lado y pues que la mente lógica tome el control. Entonces, es muy importante, chicos, por eso, que se fortalezcan las dos inteligencias. No significa que la inteligencia racional no sea importante. Las dos son muy importantes y por eso debe haber un equilibrio entre las dos, ¿sí? Obviamente, la inteligencia racional es la que nos ayuda, obviamente, a pensar, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer? Aquí quisiera contarles una pequeña historia de algo que nos pasó a nosotros alguna vez. Y es que yo estaba con mis papás y nos fuimos para Sogamoso y parqueamos el carro ahí en una casa de un tío. Duramos como 2 minutos, entramos y entonces cuando pasó un señor en un carro a toda y ¡pah! Estrelló el carro de mi papá. Nosotros ya estábamos adentro, pero claro, cuando escuchamos, uy, ¿qué pasó? Y nos pegamos ese susto y salimos. Y pues resulta que el muchacho que iba ahí en el carro iba como borracho y pues imagínense que qué susto, pero pues el man después al fin como que no le pasó nada y se voló. Al rato llegó la mamá y por ejemplo en ese momento yo admiré mucho a mi papá porque a pesar de que él a veces se puede poner enojado muy fácilmente, él le decía a la señora, su merced, mire, dele gracias a Dios de que mi carro hubiera estado parqueado ahí, porque si no hubiese sido así, su hijo pasa de derecho y se mata contra ese poste. Entonces, de alguna manera, eso es inteligencia emocional. Sí, no decir, mire cómo me dañó mi carro. Obviamente mi papá, pues sí, me dañó mi carro, pues de pronto pues no tenía cómo pagarlo y bueno, eso ya es otra historia. Pero lo que voy es que de alguna manera es ver más allá de que yo me voy a pelear con el hombre, que le voy a echar la madre, y que bueno, en fin, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho con esto que estamos conversando. Bueno, entonces, ¿qué hacer? O lo que nos aconsejan en estos momentos es reconocer tus emociones, como ya lo hemos dicho, y creo que esto lo vamos a estar repitiendo. Reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Retomar el control, respirar profundamente. Ahí dice que de 1 a 5. Yo no sé si ustedes recuerden que hace algunos años había unos comerciales que decía, cuente hasta 10. Como que, qué rabia, y como que yo todavía me acuerdo que como que respire y cuente. Es muy importante la respiración. Esperar que el cuerpo se estabilice y pues la mente racional tome el control. Y bueno, acá dice lo que ya les había nombrado hace un momento, que se debe fortalecer la relación entre las dos inteligencias, la racional y la emocional. Listo. Entonces, para continuar, entonces las habilidades de la inteligencia emocional manejan 2 áreas muy importantes. Una es la inteligencia intrapersonal, ¿sí? Que es de aquí para adentro, lo interno, ¿sí? Y tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces acá pertenecen 3 habilidades dentro de esta área, que son la autoconciencia, el control emocional y la capacidad de motivarse y motivar a los demás. Y en la inteligencia interpersonal, que ya es la que nosotros tenemos con el exterior, la relación que tenemos con los demás,
pertenecen dos habilidades que son la empatía y las habilidades sociales. Yo me imagino que ustedes ya habrán escuchado de todo esto. Bueno, aquí nuevamente abrimos los micrófonos y yo quisiera que algunos compartamos. Voy a escogerlo yo, así dedocráticamente. A ver, de los que no han participado. Esa es buena estrategia. Xiomara, a ver, Xiomara Castro. Xiomara Castro. A ver, Xiomara. Ojalá Xiomara. no esté viendo por allá la novela. Ojalá que no haya dejado y se haya ido. Bueno, Xiomara, cuéntanos, Pero ahorita. ¿cuáles son las emociones más frecuentes en ti? Que tú identificas en ti. Xiomara a la 1, Ok. Xiomara a las 2, Xiomara a las 3. Bueno, entonces Tatiana Salinas. Ah, otra que está viendo la novela. Está viendo la novela. No, acá estoy. Ok, Bueno, Tatiana, ¿cuáles son las emociones más frecuentes en ti? O sea, que tú puedes identificar en este momento. ¿En ese momento? No, que tú Okay. consideres que son las emociones más frecuentes en ti. Alegría, estrés. Bueno, el estrés no es hay. una alegría, no es una emoción. Ansiedad. Ansiedad. Ansiedad es una emoción. A veces como Ansiedad, el ritmo en sí. que a veces uno va. Cuando acabe no lo mezclo todo. Bueno, Creería que ya. Listo. Emoción. Bueno. Vale, gracias. Pedro Luis. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles consideras que son las emociones más frecuentes en ti? Pues yo creería que de pronto la ansiedad, sí, la ansiedad puede ser una emoción muy frecuente. De pronto la ira, hay veces que soy como muy explosivo, pues no lo demuestro tanto así, pero se siente. Entonces pues ya como que a nivel general eso lo pone mal a uno mal en todos los demás aspectos. De pronto la ira, estrés, bueno, pues, y... ¿Cómo pudiésemos, perdóname que te interrumpa, el estrés no es una emoción, sino más bien es como una enfermedad, o, bueno, no sé en este momento qué es, pero ¿cómo pudiésemos llamar al estrés de otra manera? Tristeza, rabia, miedo, angustia, como para ponerle un nombre de emoción. Como angustia, yo diría que como angustia también y como miedo de cómo pueden resultar las cosas dependiendo pues de cómo uno actúa frente a las situaciones. Muy bien. Y listo. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Listo. Bueno, a ver. Diego, ¿cuáles emociones habitas más fácilmente? Pues creo que comúnmente se deriva en el espacio en que uno esté. Por lo menos, simplemente, digamos, yo en parte la alegría. Aunque a veces, Sí. digamos, hay momentos que literalmente te ahogas en la tristeza y quieres estar solo. Entonces creo que eso deriva según los problemas, circunstancias o momentos de la vida. Ya que, digamos, cuando a veces estamos todos unidos en comunidad somos un poquito más alegres, pero a veces cuando estamos solos, aburridos, nos llega la tristeza. Por lo menos en esta cuarentena creo que es una de las dificultades que más de uno ha afrontado. Sí. Estar sin sus comunidades y sus amigos y sus grupitos y estar aislados, solos, llega la tristeza, el aburrimiento, la soledad. Pero comúnmente para mí la alegría. Bueno, muchas gracias. Mira que es muy importante lo que estás diciendo, Diego, porque no, lo que yo quiero decirles a ustedes con toda esta charla no es que nosotros, soy tan inteligente emocionalmente que ya no voy a sentir nunca tristeza, ni rabia, ni miedo. No, en realidad no es eso, porque jamás
jamás tal vez esas emociones se van a ir de nosotros porque somos humanos, ¿sí? Más bien a lo que nos invita esto es a que nosotros logremos gestionar esas emociones, ¿sí? No sé si ustedes conozcan o que de pronto les pase que a personas que se ponen muy tristes y duran 8 días, 15 días, muy tristes, ¿sí? Entonces, esa tristeza y todo esto hace pues, obviamente que se afecte nuestra vida, nuestra relación con los demás, lo que queremos hacer, nuestros sueños y todo. Entonces, más bien a lo que les estaré invitando el día de hoy es a que aprendamos a gestionar estas emociones de tal manera que, por ejemplo, yo me siento triste y empiezo a analizar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado, bueno, ¿qué es lo que me pasa? Estoy triste, bueno, pero ¿por qué? No, es que no sé, es que tal cosa. Bueno, en realidad tiene como fundamento de alguna forma esa tristeza en mí. No, de hecho les voy a contar algo y fue que hace como unos 20 días yo me sentía muy triste y también tiene que ver con lo que está diciendo Diego, porque yo decía, me siento muy sola, como que nadie me llama. Entonces le mandé un mensaje a un amigo y le dije, ay, es que me siento como la canción, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Entonces me sentía muy triste y muy sola. Yo decía, hola, pero si yo no llamo a esa gente, nadie me llama. O sea, entonces vamos como albergando esos pensamientos negativos y como que eso es muy complicado, ¿sí? Porque eso lo que hace es como echarnos para abajo, tristes. ¿Sí? Entonces, en la Es, por medida... ejemplo, una más o menos, es como, por ejemplo, en los jóvenes, que todos no tienen la capacidad de expresarlo. Ellos son más personal, ellos son muy callados y ellos le cuentan mejor a un amigo de su misma edad que a otra persona que mira que le puede dar un consejo. Lo digo por mi grupo, porque el grupo mío, pues la mayoría de los muchachos que son de 15, 14, ellos casi muy pocos se relacionan entre los mismos papás. Ellos dicen, es que nosotros no podemos contar a mi papá, a mi mamá, pero entonces ellos no sacan la emoción con ellos, sino lo sacan es a través de sus mismas amistades. Eso es lo que yo... Sí, sí, eso que tú dices es muy importante porque tampoco nos han enseñado cómo expresarnos. Y obviamente, pues si yo tengo al amigo más cercano, pues esa es al que de pronto yo le puedo contar, o bueno, no sé, entre los chicos, Aquí, tienden más a perdón, contarse. aquí en Casanare, en Paz de Ariporo, ha pasado mucho, los muchachos se ha quitado la vida esa situación de que ellos se quitan, o sea, se ahorcan y esa situación porque ellos no expresan, no dicen, son callados, son muy poco sonrisas y es difícil en este proceso que yo, pues yo soy mamá, pero a la vez me siento joven y yo trato de los muchachos de 15 jóvenes, pero es difícil porque a veces ellos me llaman, dice, vea que es que yo ya estoy aburrido esta cuarentena, mire, entonces yo saco como puedo, les hago risa, les hago de todo para que ellos se expresen. A veces les digo a ellos, griten, hagan gritos, griten duro, váyanse afuera y griten, porque han pasado esa situación aquí en Casanare de los jóvenes. Sí, señora, Más muchas personas en Paz de gracias, Aripuro. Carmen. Sí, ¿Yo podría dar un aporte? claro que sí. Como joven diría que uno, digamos, a veces se aísla es por el miedo al temor y al fracaso. A veces las personas te juzgan sin saber tu historia o las cosas que has pasado. A veces las personas decimos, no, es que por una simple bobada. Pero a veces en nosotros esa simple bobada es una gran batalla de nosotros mismos. Entonces, por lo menos eso adoro en mi grupo juvenil. Que somos, aunque tengamos muchos problemas, es un espacio en la catedral, en la iglesia, un grupo que siempre te apoya sin importar qué. Es un momento de felicidad que te brinda una luz en tu vida. Entonces, creo que ese es el propósito de estos grupos juveniles como tal, de, digamos, tener el apoyo, perdón, de tener el apoyo no, sino de brindar un espacio donde los chicos son más felices y se acercan a Dios. Creo que ese es el propósito de Sí. Dios, ser felices y sin importar qué batallas tengamos, siempre Dios nos enseña a superarnos. Eso creo yo. Muchas gracias, Diego.
Qué hermosa esa reflexión, porque precisamente no solamente eso le pasa a ustedes, ¿sí? Ese miedo al fracaso o esa soledad. Y retomo un poco lo que estaba diciendo, que por ejemplo, yo ya soy una persona adulta eh, y aún estoy lidiando con estas cosas, ¿sí? De hecho, les cuento que apenas llevo como un tiempito como conociéndome, como mirándome para adentro, bueno, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Qué puedo aprender de esto? Y cada día los fracasos que también he tenido en mi vida, porque han sido muchísimos, pues me han enseñado grandes cosas, ¿no? Entonces, fíjate Diego, que eso nos pasa a todos, ¿sí? Y es muy bonito poder tener ese refugio y obviamente que sin la gracia de Dios es imposible. Eso yo le decía ayer a alguien, le decía, lo que pasa es que uno puede querer y tener, bueno, me pasan estas cosas, pero sin la gracia de Dios es muy difícil, porque es que nuestras propias fuerzas no alcanzan para salir. Por eso necesitamos estar pegados de Dios para decirle, bueno, Señor, yo realmente no sé cómo hacer. Ya, por lo menos en mi caso, yo le digo a Dios, bueno, Señor, yo ya sé de dónde tengo las heridas, qué es lo que me pasa, qué es lo que me duele y por qué actúo así. Ahora tú dame la gracia de poder sanar mi corazón con tu amor y seguir adelante y, bueno, poder enfrentar la vida de otra manera, ¿sí? Yo lo he vivido. Entonces, eso es bien importante. Señora, Yo lo he vivido. ¿yo le qué? Lo he vivido. Sí, también lo has vivido. Todo el tiempo cuando hace 2 años estudiaba en el ITEI, fui demasiado rechazada por mis mismos compañeros. Me discriminaban, se burlaban de mí. Oh. Y siempre yo, domingos, iba a misa, le entregaba a Dios ese corazón que me dé fuerza, porque es lo que necesito, fuerza. Y siempre me daba esa alegría de que no sé qué me va a cambiar. Muchas gracias por compartir eso, es muy importante, es muy importante. Bien. Es muy importante porque ustedes saben que ante los ojos de Dios somos hermosos y somos maravillosos y Él solo quiere que nosotros también nos amemos. Es que es increíble, chicos, cómo nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Y se los digo también porque estoy en ese proceso justamente en este momento de reconocerme y de amarme a mí misma. Entonces, por eso estamos peleando de pronto con el mundo, con los novios. Ustedes ya creo que ya han tenido novia, porque ya dicen que ya salieron del colegio y toda esa vaina. ¿Con los novios? Con los novios y con las novias. Y nos pasan unas cosas que celosos, que les exigimos y que estamos todo el tiempo mendigando ese amor, cuando en realidad hace falta que nosotros nos amemos y nos reconozcamos. Y sea tan grande nuestro amor por nosotros que no permitamos que nadie, así como dice Luisa, que nadie venga a causarme daño ni a decirme cosas feas porque yo sé quién soy y ya, o sea, no tengo por qué dejarme afectar por eso. Entonces, bueno, chicos, vamos a continuar. Todo esto está maravilloso. Bueno, entonces retomemos un poquito lo que estamos hablando. Gracias por todos sus aportes. Igual vamos a seguir conversando acá. Entonces, veníamos hablando que hay unas habilidades de la inteligencia emocional que se clasifican en dos áreas, ¿sí? En la intrapersonal y interpersonal. Apenas estamos mirando la intrapersonal, que es la que es hacia el interior, ¿sí? Entonces, estamos en la autoconciencia. Por eso les estaba yo preguntando cuáles son esas emociones que frecuentan, ¿sí? ¿Cuáles emociones habito más fácilmente? Y fíjense que ustedes mismos me compartían, no, es que yo puedo estar feliz, pero también entonces me da rabia, me da tristeza, o por ahí me sacan la piedra y yo, mejor dicho, me exploto. Entonces, todos como seres humanos, pues tenemos ese tipo de emociones, ¿sí? De emociones. Y como les venía diciendo, siempre las vamos a tener. Yo estaba trabajando el otro día con una persona en una sanación que estoy haciendo conmigo misma y yo le decía, pero es que tengo miedo. Y me decía esa persona, es que el miedo no se va a ir. O sea, ¿quién le dijo que se iba a ir? El miedo sigue ahí. Pero tú decides si ese miedo te opaca y te paraliza o tú decides si ese miedo te impulsa y dice, bueno, con este miedo y con todo este miedo que tengo, lo voy a hacer y salgo adelante. O sea, el miedo tampoco hay que verlo como algo tan negativo porque nos puede también apoyar para movernos.
Listo, chicos. Entonces, como un poco más teórica la cosa, la autoconciencia es un proceso mediante el cual se adquiere conocimiento cerca de uno mismo en un momento particular del tiempo y que define una serie de circunstancias, tanto internas como externas, que determinan entonces cómo yo pienso, siento, me comporto y me relaciono con los demás. Y acá dice, además de las actitudes que uno posee y aquello que le interesa y motiva hacia la satisfacción de sus necesidades personales. Entonces, como lo que yo les decía hace un rato, bueno, ser consciente. Por ejemplo, lo que decía, ay, no me acuerdo quién fue, Pedro, creo, que decía que le daba rabia, que le daba angustia, que de pronto le daba miedo al futuro, ¿sí? Entonces, bueno, también hay que pensar, y para eso también hay que pedirle a Dios, como la conciencia, decirle, bueno, Señor, dame conciencia de cuáles son esas situaciones en la vida que me han marcado y que me han causado tal vez ese dolor y ese daño, porque yo quiero estar sano, quiero estar libre. Y chicos, hay muchas cosas de todo lo que nos pasa que nos deja muy marcados en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que a veces no nos dejan avanzar, ¿sí? Avanzar para construir nuestros sueños, para estudiar o para, como que uno dice, pero es que yo no sé a mí qué me pasa, ¿sí? Pero hay que pensar y pedir a Dios esa conciencia para ver qué es lo que nos pasa. Bueno, la otra característica es el control emocional. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es un poco ya de lo que hemos estado hablando. La emoción, pues, es la capacidad de sentirse afectado, lo que ya también miramos con lo del accidente, que la movilización de ese estado de ánimo, los efectos que produce, el desequilibrio causado por el miedo y la preocupación. La emoción es respuesta afectiva ante la situación que produce inestabilidad y perturbación. Pueden aparecer de forma abrupta frente al estímulo intenso determinado, que debe ser de breve duración o permanecer cierto tiempo impidiendo cualquier otra acción, aún después de desaparecer el estímulo. Las emociones producen reacciones fisiológicas tendientes a alcanzar lo que se cree que es bueno o rechazar lo que se considera malo. En esta parte les quiero contar que eso es muy, muy importante que nosotros lo identifiquemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la emoción tan fuerte, eso se nos queda marcado en el cuerpo, ¿sí? Y nosotros somos el cuerpo, el lenguaje y la emoción. No sé si ustedes han visto personas que, por ejemplo, dicen, no, es que yo estoy muy feliz. Y como que uno le dice, pero si así será feliz, ¿cómo será triste? Porque dice una cosa, o sea, su lenguaje dice una cosa, pero lo que el cuerpo dice es otra. Entonces, el cuerpo nos debe acompañar a nosotros en lo que estoy diciendo y en lo que estoy haciendo, en lo que estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, yo les cuento, yo en algún momento de la vida, bueno, esto son cosas privadas, en algún momento de la vida tuve una situación muy triste y muy fea como un casi abuso sexual conmigo, una persona conmigo. Y esa situación, por ejemplo, a mí me dejó muy marcada en mi cuerpo y entonces las consecuencias de eso es que pronto uno es temeroso, camina no camina derecho, no camina erguido, sino que uno es temeroso, triste. Y bueno, eso desencadena una cantidad de cosas que por eso les digo que es importante. A veces, bueno, obviamente hay que pedir ayuda también para eso, ¿no? Yo les estoy contando así cosas que son muy, ya que yo estoy manejando a otro nivel, ¿no? Pero sí es importante que se identifiquen y que nosotros podamos recibir ayuda psicológica. Eso solamente, obviamente con Dios, de la mano de Dios, porque sin Dios no se puede nada, pero que nosotros en algún momento, si llegamos a tener alguna herida emocional que es tan fuerte como la que yo les estoy diciendo, o peor, porque hay cosas muy horribles que nos pueden pasar en nuestra niñez, que busquemos ayuda para poder gestionar y, como les digo, pues más adelante ir sanando, ir con la gracia de Dios sanando eso y para sentirnos libres, para poder en realidad cumplir nuestros sueños. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas y uno dice, oiga, pero es que esa persona es tan exitosa, es tan elegante, tan bonita, y yo quisiera a veces ser así. Entonces, como que bueno, tal vez esas personas
manejan sus emociones de otra forma, ¿no? Y bueno, pues cada cual tenemos como nuestras vivencias, nuestras experiencias, y en esa medida pues aprendemos de eso, le damos gracias a Dios por eso, y pues hay que trabajar en todo esto. ¿Alguien estaba pidiendo la palabra? Sí, Yami, soy Maritza. Sino que referente a lo que tú hablabas ahorita, yo también sufrí de lo que tú hablabas de violación. Para mí fue muy duro porque en mi caso, creo que el padre William y algunas personas que estamos conocen, para mí fue mi padre. Entonces para mí fue muy... Y era ese como cuando uno no tiene el conocimiento de Dios y no tiene las ayudas, uno se siente herido, uno siente que el culpable es uno en realidad, pero cuando uno perdona, ya uno como que se libera de esa carga tan terrible, porque uno tiene una carga, en realidad uno reprocha, la gente no tiene la culpa, pero nosotros en ese medio o en eso que pasamos, tenemos rencor, no queremos que nadie nos abrace, que nadie nos hable. Y para mí fue re duro, porque, por ejemplo, eso pasó cuando yo tenía 13 años y prácticamente duró hasta los 19 años, porque él me amenazaba, me decía que iba a matar a mis hijos, que iba a matar a mis hermanos, que iba a matar a mi madre. Entonces, fueron muchas cosas que yo me comí. Hasta cuando ya uno, no sé, Dios de dónde le da valor, y bueno, yo denuncié todo eso. Él cayó a la cárcel, duró un tiempo, salió, y aún más duro me dio cuando él intentó con mi hija. Eso fue más duro para mí. Fue durísimo porque mi hija en ese entonces, actualmente mi hija tiene 12 años, pero cuando pasó eso, ella tenía 9. Y entonces, como mi hija me contaba las cosas y como yo las viví, yo decía, así él procedió conmigo, así tal cual como le intentó hacer a mi hija, lo hizo conmigo. Y a mí no me tembló, alguien dijo por ahí, la mano en volverlo a denunciar, porque ante mi papá y mi hija, pues obviamente mi hija, porque él ya tenía un nexo conmigo, entonces yo lo denuncié y todo, pero por cuestiones de la vida mi madre se enfermó y tuve que abandonar el proceso, porque era la salud de mi madre o verla en la cárcel. Y pues yo aprendí a perdonar, le enseñé a mi hija que uno solamente, quien tiene en esta vida es Dios, y que pues fueron cosas que pasaron que no son agradables para la vida ni de ella ni la mía, pero ante estar en la cárcel y ver a mi mamá decaída prácticamente más allá de acá, porque ella cayó en Alzheimer, entonces es una situación, y yo abandoné, preferí que él se fuera porque nosotros también pusimos normas a las cuales él se tuvo que hacer cargo, y él, por ejemplo, él aquí a Agua Azul, él no viene porque nosotros colocamos ciertos parámetros donde él no se puede acercar ni a mi hija, ni a mí, ni a mi sobrina, porque en el caso de mi hija, cuando intentó con mi hija, también intentó con mi sobrina. Entonces yo puse la denuncia por las 2 niñas y se me vino el mundo encima porque algunos familiares me cayeron encima, no me apoyaron, como hubieron otros que sí, pero sí es muy frustrante. Y cuando uno aprende el proceso, yo siempre le doy gracias a una viejita cerca a mi casa, el padre William, creo que la distingue, se llama la señora Mercedes, ella tiene una cuatrimoto. Y esa viejita me invitó al proceso del cine. Y yo decía, esta viejita más fastidiosa, vamos a hacerle caso a esta viejita. Y así, y esta viejita fastidiosa. Y no, mire que esa viejita fastidiosa tanto me decía los jueves, vamos, vamos, vamos. Y ahí me enamoré. Y aquí estoy, dijo el chino, y aquí me quedo. Porque no pienso renunciar por más tormenta que venga, creo que aquí estaré hasta que Dios me lo permita. Eso era como mi aporte. Amén. Muchas amén, gracias, amén, Maritza. amén. Qué hermoso ese testimonio que nos das, porque realmente no es tan fácil, y en realidad las personas estas situaciones no las superan tan fácilmente. Pero digo, si por ejemplo a mí lo que me pasó, que realmente no pasó nada, fue muy duro, imagínate para las personas que sí, pero mira que finalmente pues Dios da la gracia también del perdón, ¿no? Sí. Del perdón, y pues obviamente que La sin eso fortaleza. no podemos hacer nada, ¿no? La fortaleza y todo para que se sobrelleven las cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias por esto. Listo, chicos, vamos a continuar.
Entonces, listo. Vamos entonces con la tercera habilidad que se llama la capacidad de motivarse. Yo creo que para esto ustedes son expertos. Me gusta mucho esta imagen de la hormiguita que dice que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción, casi que es lo que estaba diciendo Maritza. O sea, yo decido también, de alguna manera, si me quedo ahí en el fango llorando, o si decido no, pues agarrarme de la mano de Dios y salir y enfrentar la vida de otra manera, ¿sí? Con amor. Esta semana había una frasecita que nos colocaron en lo que estoy del amor propio y decía que el amor lo cura todo. El amor, obviamente el amor de Dios, lo cura todo. Entonces, pues hay que dejarnos amar por Él y motivarnos. Entonces acá dice, la motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia el determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o acción para que deje de hacerlo. Les quiero recomendar, yo no sé si ustedes tengan en su casa, no sé si tengan el acceso al Netflix, no sé si lo tengan, pero hay una película que me vi anoche que fue espectacular, que se llama El Vendedor de Sueños. Yo no sé si ya la habrán visto ustedes, pero me dejó, Dios mío. Otra vez como con Es la... maravillosa, Sí, recomendada, yo ¿la la vi. viste? Hermosa, es hermosa, por si la pueden ver. Súper la recomiendo. recomendada. Entonces, precisamente tiene que ver con eso. O sea, yo decía, este señor, ¿Cómo se llama? el vendedor de sueños. Ese señor con el corazón roto, con el corazón, sí, con una situación que tuvo, no les voy a contar porque les daño la película, pero con una situación muy dura que tuvo en su vida, tuvo que seguir. Él hubiese podido elegir, no, me quedo encerrado, o le hago daño a los otros, o ¿por qué me pasa esto a mí? Mi vida es una desgracia. O lo que él hizo, que él decidió desde donde estaba llegar como a lo más humilde que podía, porque el hombre tenía mucho dinero, pero como apequeñarse, como volverse tan humilde, y a donde llegaba, eso me gustó muchísimo, a donde él llegaba, le llenaba de esperanza a las personas, lo llenaba de amor, lo llenaba, yo decía, Dios mío, qué cosa tan increíble, y casi que tiene que ver con lo que nos estaba diciendo Diego. Fíjense que ustedes que están ahorita en el grupo, por ejemplo, en el grupo juvenil, el poder solamente, o sea, hay cosas tan mínimas, chicos, el poder llamar o un mensaje a alguien y decirle, oye, te quiero mucho, estoy pensando en ti, Dios te bendiga. A veces con cosas tan sencillitas nosotros podemos cambiarle la vida a otras personas. Igual como nos compartía, ay, ¿cómo se me olvidó? Cecilia, ¿no? ¿Cómo se me olvidó el nombre? Espérenme un segundo. Carmen. Que hay muchísimos casos, por ejemplo, de suicidio, que los chicos se desesperan, que los chicos no saben qué hacer, que se sienten que la vida no tiene sentido, no sé qué más cosas. Entonces, a veces con una simple palabra, con una simple llamada, con un mensaje, con lo que podamos, nosotros también podemos ser esos vendedores de sueños, esos vendedores de esperanza. Sí, porque como que nosotros pensamos, uy, no, es que toca hacer cosas increíbles para lograr resultados. Y no es así. En realidad con cosas muy pequeñitas podemos contribuir a que al otro se sienta bien, para que el otro se sienta querido, para que se sienta motivado. Muy bien, chicos. Bueno, aquí hay algo muy importante en cuanto a lo que estamos hablando de la automotivación, y es que se le suma la persistencia. ¿Y qué significa esto? Acá en la imagen que están mirando dice lección. Bueno, antes de leer la lección, les voy a contar que a la mayoría de nosotros, por ejemplo, en el colegio, nos han enseñado o nos calificaban y todo el tiempo era como que es que esto está mal y que fallar está mal. Por eso tal vez tenemos también la idea en nuestra mente que fallar es malo, ¿sí? Alguno de ustedes también lo decía. Es que me da miedo al futuro, no saber qué va a pasar. Entonces estamos como con ese temor a fallar. La lección es, fallar está bien. Significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Y si ustedes han dado cuenta, muchos de los inventores o de las personas pues, que son importantes en cuanto a inventos o personas exitosas, empresarios,
son personas que han intentado y han fallado las miles de veces, pero no se han rendido. Entonces es muy importante también esa persistencia, que si vamos a hacer algo, bueno, listo, pueda que yo me equivoque, pero bueno, voy a seguir adelante, ¿sí? A no rendirnos en el intento. Yo lo definiría de una frase. Dios le pone las mejores batallas a sus mejores guerreros. Significa que si tenemos un problema es porque Dios quiere que lo superemos y que con ese, digamos, ese sacrificio que hacemos es porque algo mejor vendrá. Entonces, si luchamos por nuestros sueños, por nuestras metas o por nuestros anhelos, es porque en el plan de Dios está escrito. Si nos caemos o si se nos cae un pelo en nuestra cabeza, es porque Dios lo quiere. Y todas las cosas que nos pasan, malas o buenas, es porque ante todo tiene un propósito. Sí, eso es cierto. Aunque nosotros también a veces tomamos unas decisiones muy malitas, que yo no diría, bueno, no sé, realmente eso sí no lo sé cómo explicarlo. Mejor que el Padre luego nos lo explique. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo digo, Dios mío, yo he cometido unos errores y ¿por qué tú me permitiste dejar semejantes bestialidades? Pero bueno, en medio de todo lo que tú dices es cierto. En este momento puedo decir, bueno, esto me ha servido para aprender tales y tales cosas, ¿no? Como sacar lo bueno de la situación. Listo, chicos. Bueno, entonces, ya como inteligencia interpersonal, que es la que es en la relación con los otros, encontramos entonces, por ejemplo, la empatía, que ustedes ya la conocen, y es pues ponerse en los zapatos del otro, entender qué es lo que está sintiendo la otra persona, qué situaciones tiene. Siempre yo lo asocio con esta imagen que les tengo acá, que es ponerse en el zapato del otro para de alguna forma entender lo que siente, lo que vive. Además de que todos tenemos creencias diferentes, costumbres diferentes, o sea, todos somos un mundo totalmente distinto. Así sea con nuestros padres, con nuestros hermanos. Si ustedes se sientan a hablar con sus papás, ellos les van a decir unas cosas de lo que han vivido a sus hermanos y todos somos distintos. Entonces, para poder entender al otro, precisamente hay que ponerse los zapaticos de él y ver qué es lo que siente, qué es lo que piensa y cómo ve el mundo. Bueno, ahí está esa imagen, la que está con las emociones, entonces ya puedo saber si está contento, si está triste, si está enamorado, si está enfadado, aburrido. Eso nos pasa casi que con las personas que tenemos a nuestro lado y que conocemos, aunque también con los desconocidos pudiésemos mirar y decir, oiga, esta persona puede que esté como triste o como amargada o quién sabe. Bueno, aquí les quiero contar una cosa que me pasó ayer y mire que yo estaba en una charla con unas personas y había una muchacha y estaba que hacía mala cara. Y entonces yo la miraba y decía, pero esta señora, ¿por qué será que está haciendo mala cara? O sea, que como que ya yo estaba haciendo un juicio de ella cuando esa señora empieza a hablar. No, pues que estaba muy triste, que se estaba separando del esposo, que estaba en un proceso muy duro. Y yo, Dios mío, perdónate por juzgar así. Entonces nos pasan esas cosas, chicos. Hay que aprender a no juzgar al otro porque finalmente nos pasan unas cosas muy, muy terribles a todos. Bueno, listo. Entonces la otra inteligencia interpersonal tiene que ver con las habilidades sociales, que son las que, como estamos hablando, nos permiten la interacción con el otro. Entonces, encontré este cuadrito que me pareció súper, súper interesante. Entonces, ahí nos habla, por ejemplo, de unas habilidades sociales básicas que tienen que ver con saber escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar gracias, presentarse, presentar a otras personas, ¿sí? Y fíjense que no todos tenemos esas habilidades. De hecho, casi que la mayoría de las personas, por ejemplo, si tenemos que hacer por ejemplo, hablar en público, es una de las cosas que más la gente le da miedo, le da pena, digo, no, que me vean, no sé qué, bueno. Entonces, fíjense que cada una de estas habilidades, luego cuando yo les envíe la presentación para que las vean una a una, porque están bien interesantes. Entonces, habilidades sociales avanzadas, pedir ayuda, participar, dar instrucciones, disculparse, convencer a los demás, dar tu opinión. En todo esto hay que conocernos y reconocernos, ¿sí? Porque uno puede mirar y decir, pedir ayuda es fácil, pero hay personas las que les cuesta trabajo pedir ayuda porque piensan, no, si yo no lo hago no va a quedar bien, o
o mejor no porque me da pena pedir ayuda a los otros porque pensarán que es que yo no puedo. Entonces, bueno, eso hay una cantidad de cosas ahí. Entonces sería bonito que luego ustedes las revisen una a una, también como para que hagan su trabajo de autoconocimiento. Bueno, chicos, entonces, ya como concluyendo un poco, entonces, lo que sientes en ti se podría denominar como la autoconciencia. Y lo que sientes en los demás, entonces es la empatía, lo que ya hablamos que tiene que ver con el ponerme en los zapatos del otro. Lo que haces en ti, lo que hago en mí, es ese autocontrol, esa autogestión de las emociones. Y lo que haces en los demás, pues tiene que ver con las habilidades sociales, cómo me relaciono yo con el otro. Fíjense que en este partecita, les comento, por ejemplo, yo tenía un compañero en la oficina y el hombre es un súper abogado. O sea, el man se sabe todas las leyes, es estudioso, o sea, se sabe todo y los procesos que llevamos los lleva perfectos, o sea, los procedimientos y todo. Pero el hombre, cuando llegaba una persona a su oficina, no la volteaba a mirar. La señora o alguien le decía buenas tardes, no le respondía, no le importaba, no, se me sale aquí de mi oficina. Entonces, eso precisamente es un ejemplo de no tener habilidades sociales, ¿sí? Porque como mirábamos en la diapositiva de antes, esas son las habilidades, el saber escuchar al otro, el mantener la conversación, dar las gracias. No sé cómo es que le llamaban antes los papás a eso, Rafita, ¿cómo era? Como las normas de urbanidad, una cosa así, no me acuerdo. Sí, la urbanidad de Carreño. La urbanidad de Carreño. No soy tan viejito, Eso. pero es normal. Yo tampoco, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso. En que yo creo que ustedes lo han visto por ahí en las redes sociales, que hay imágenes que salen de eso, que pueda que sea la persona más importante o el profesional, pero si esa persona no saluda, si esa persona no habla, si esa persona hiere a los otros, o sea, no es una persona que tenga habilidades sociales, ¿sí? Entonces, estas habilidades nosotros las podemos aprender a manejar. Como les decía yo, identificando qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa, y decir, bueno, también me voy a arriesgar tal vez a hacer lo que tengo que hacer. Yo les cuento que bueno, yo conozco a Rafita hace muchos años y yo canté con él en un grupo de música hace como 20 años. Somos tan viejos. Hace como 20 años. Vas a hacer catarsis conmigo. Sí. No, y yo siempre tenía temor de cantar. Y yo decía, yo quiero cantar. Yo siempre quise hacer un show de música, ¿sí? Pero yo quería ser la protagonista porque me daba un miedo terrible. Sí, yo he cantado en diferentes espacios, como en el karaoke, en otros espacios, pero nunca lo había hecho así de una manera seria y decir, pues madre, yo puedo. ¿Sí? Y este año dije, pues lo voy a hacer y me arriesgo. Yo sé que no soy la mejor cantante del mundo, que no tengo todas las técnicas y que todo lo demás. Yo te vi, tú no me viste. Sí, y yo dije, lo hago por eso. Y yo sé que hay mucha gente que puede decir muchas cosas, que esta vieja se desafinó, no sé qué vaina. Bueno, igual teníamos músicos increíbles. Y fíjense, chicos, que yo dije, lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque yo me tengo que demostrar a mí misma que yo soy capaz. Y no sé cómo va a salir. Pues yo obviamente también me entrené, practiqué, ensayé con mis músicos y todo el cuento. Y salí allá y lo hice y fue maravilloso. O sea, ustedes no se imaginan la felicidad tan grande que yo sentí de poder decir, lo logré, ¿sí? Entonces, esto más bien es como una invitación también a ir mirando esas cositas que nosotros tenemos y que a veces nos dan tanto miedo, porque la única forma de poder traspasar ese miedo, de poder vencer el miedo más bien, es traspasándolo. O sea, nosotros no podemos como esquivarlo y decir, ay, no, me voy aquí por este ladito, ¿sí? Sino hay que hacerlo, ¿sí? Si me da miedo hablar en público, les voy a contar una cosa, y fue que cuando yo empecé a ir a la iglesia, a mí me da un miedo terrible hablar en público, terrible. Y yo empecé a ir a la misa en la catedral aquí en Yopal hace más de 20 años. Y yo dije, pues voy a ponerme a leer yo en la misa.
Pues la primera vez, la primera vez que yo pasé a leer en la iglesia, era como un domingo de Ramos que la iglesia estaba pero full llena. Y yo pasé y era así, me temblaban las manos, me temblaban las piernas, fue tenaz. Y ya luego entonces yo iba más seguido, iba casi todos los días. Y ya pues los demás días ya no había tanta gente, entonces ya yo me relajé un poquito y bueno, iba, y ya fue quitándome el miedo y ya, por ejemplo, pues en este momento da miedo porque siempre va a dar miedo, como ya les dije, pero ya es menor, ¿sí? Y ya vas teniendo confianza en ti mismo de que se pueden hacer las cosas. Bueno, esa es como una cuña para la motivación. Y bueno, para terminar, chicos, estuve mirando un video que me gustó muchísimo, muchísimo. Y entonces decía estas cositas. Además que se las voy a dejar de tarea. A mí me dijeron que tocaba dejar aquí un reto para mis chicos. Entonces, tips para el diario vivir. Entonces, la emoción es un músculo y pues si queremos sentir esa emoción hay que entrenarla igual como nosotros entrenamos el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, hacemos aeróbicos, hacemos ejercicios para tonificar y bueno, ustedes yo creo que tienen que saber de esas cosas. Yo no. Rafa haga ejercicio. Entonces, cuando más entrenamos, más rápido tendremos acceso a esto. A esa emoción, ¿sí? Entonces, les cuento el trabajo que yo estoy haciendo en mí. Yo me di cuenta en un trabajo que estoy haciendo personal que yo había venido como habitando en un estado de ánimo de tristeza y de miedo por cosas que me han pasado en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sin darme cuenta, estaba como en esa tristeza, ¿sí? Porque eso es inconsciente. Entonces, fíjense que me gustó mucho este ejercicio porque dice que, por ejemplo, si yo quiero acceder a esa alegría, pues, por ejemplo, yo me levanto, hago mis oraciones y me pongo a hacer mi baile. Entonces, por ejemplo, acá dice, ay, madre, se me cayó la esta. Dice, tú puedes acceder, ¿están mirando la diapositiva? ¿Sí? Sí, señorita. Bueno, entonces dice, tú puedes acceder a la emoción que quieras, cambiando pues en la que estás. Primero, tu postura y respiración tranquila. Lo que ya les decía, el circuito de mente, emoción y cuerpo es uno solo. Entonces, el lenguaje corporal de confianza multiplicado por 3. O sea, eso significa que, por ejemplo, yo he estado consciente, pues madre, yo a veces como que camino como torcida, como encorvada, como que... Entonces ya soy consciente de eso y digo, no, ¿cómo me quiero ver y cómo me quiero ver hacia el mundo? Pues me quiero ver segura, entonces como que todo el tiempo estoy consciente de que debo estar derecha, sonriente, alegre, porque así es como me gusta ver y me gusta que la gente me vea, ¿sí? Me gusta sentirme además feliz. Entonces miren cómo es la tarea, chicos. Escoge una canción que te guste y crea ese anclaje para conectarte con tu certeza de que ya lo conseguiste. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren entrenar un poco más la emoción, por ejemplo, de la alegría. Yo lo estoy haciendo con la alegría, por ejemplo. Entonces, escojo una canción que me guste mucho y que, por ejemplo, yo pueda bailar y soltar como el cuerpo. Entonces, cambia tu foco mental. Enfócate en esa parte positiva, poderosa, de gratitud, ¿sí? Esto es como para que nos levantemos con mucho entusiasmo después de realizar nuestra oración. Puedes escribir afirmaciones por las que sí o sí vas a cumplir este objetivo. Repítelas con fuerza durante el ritual para aumentar el nivel de certeza. Cada día haciendo este ejercicio estás entrenándote para sentir más esa emoción y pues para que sea efectivo el ejercicio. Ah, bueno, y dice empújate a tu límite, que es como que si voy a, por ejemplo, yo, como les digo, lo hago en mí para bailar y como estoy sanando como todo mi cuerpo, entonces yo bailo y no es malo bailar y además que ustedes que son también jóvenes, más jóvenes que nosotros, yo creo que tienen mucha energía y les gusta bailar, ¿o no? Si les gusta bailar, voy a dejar de compartir la pantalla. A mí me encanta bailar. Aquí, espérate. Obvio, y si es salsa, mucho mejor. ¿Quién está hablando? Uy, no, champeta. Ah, bueno. Y salsa, las dos son buenas. Entonces, para los que no sabemos bailar, ponga el tutorial en YouTube, que ahí le enseñan lo que usted quiera. Bueno, chicos, entonces ese sería como el ejercicio, pues si ustedes deciden aceptarlo
y pues en 8 días les preguntamos cómo les ha ido. Traten de hacerlo. Perdón, yo sí en mi cuestión, nosotros lo hemos hecho. Yo no soy muy buena capacitada pues para hacer soy asesora porque realmente el padre Michael de la iglesia de la Virgen del Carmen en Payaripuro, él me miró la actitud. ¿Yo por qué lo hice? Es un testimonio, porque mi hija pues ella tiene 16 años, ella fue en el colegio, le hicieron bullying y me tocó aprender un poco la emoción de los jóvenes. Y entonces yo le estaba dando la guía a ellos, sacando las emociones, como le estaba diciendo. Prácticamente estudié eso para yo poder darle guía a ellos. ¿Cómo? De que ellos saquen emociones con gritos, con risas, con sonidos y con bailes, o mucho que le gustan el reggaetón, a saberle enseñar la formación de cómo se maneja un reggaetón. O sea, el reggaetón. A mí me encanta el reggaetón, pero uy, es que hay unas canciones que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto, por favor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo saco las canciones como, por ejemplo, me gusta que ellos canten la de Celia Cruz, Vivir la Vida, de que ellos empiecen a sacar eso para que ellos empiecen a expresar, porque empezando fue muy difícil para mí, porque son muchachos de que no soltaban y me tocó, como dice el dicho, psicológicamente empezar a emocionarlos a ellos. Ante los ojos de Dios, mi Dios me ayudó muchísimo porque pues yo soy de la iglesia Nuestra Señora de Manare, soy de comunidad y para guiar a los jóvenes me tocó primero aprender yo también compartir con los jóvenes y ellos me tienen mucha confianza, más que los papás. Ellos me cuentan cosas, nos asentamos en una parte lejos, ellos se expresan, dicen, o sea, de eso se trata. Yo digo que haciendo eso, ellos empiezan a sacar eso. Yo cuando estoy aquí en mi casa, yo bailo, río, bailo con mis hijos, brinco, hago todo, para que empiecen a evolucionar ellos también. Entonces, sí lo he hecho y me ha gustado mucho hacer esas terapias. Sí, qué chévere. Entonces, para que hagan la tarea, sacan tiempo estos días en algún momento del día. Si no les da pena bailar enfrente de su familia, a mí me da pena, entonces yo me encierro aquí en una habitación. He hecho el TikTok también. Tienes que enviármelo para mirarlo. El TikTok es maravilloso, pero no lo he hecho. Lo he hecho el TikTok con mis Camilita, hijos. Rafita, moción ¿se de acabó orden, el tiempo? moción de orden, sí, se acabó el tiempo para que vayas cerrando y podemos hacer la oración Bueno, final para que... listo, chicos. Entonces, pues muchas gracias por esto y pues precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con las emociones y en reconocerlas y en poder gestionarlas, como ya les he dicho. Ya para cerrar, entonces, de pronto, ¿cómo podemos aprender más de esta inteligencia emocional? Lo que decía, ay, se me fue, Carmen. Entonces, por ejemplo, con el baile, con la respiración profunda. Yo creo que hemos tenido todos la posibilidad como de ir a un lugar, por ejemplo, bueno, ahorita no porque no podemos salir, pero normalmente de estar en el campo y vean cómo se siente uno de bien respirando, como sintiendo a Dios en la naturaleza. Entonces, esos espacios siempre nos van a llenar, bueno, a mí me pasa, a llenar de Dios la respiración, toda esa gestión emocional de la que hemos hablado y pues la motivación. Ya para cerrar, por ejemplo, este ejercicio que les acabo de dejar, a mí me funciona mucho también, es porque se sale uno un poco de la cotidianidad, lo que hablábamos, que el estrés o que el trabajo, que me estoy aburrido. Entonces, como que yo me conecto también conmigo, ¿sí? Conmigo y con las cosas que me hacen feliz. Entonces, eso pues también es muy positivo y me permite estar como en el presente. También luego les digo ese video que vi que era muy chévere. ¿Puedes copiarnos el enlace? Que creo que lo voy a copiar en la presentación, para que luego se la envíen a los chicos. Sí, yo te pido que nos envíes la presentación lo más pronto, igual que el padre William, que no nos la ha enviado, por favor. No, ya la envío inmediatamente. Entonces, eso nos permite estar presentes, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, uno está, o podemos estar acá
espero que no esté pasando en este momento, pero uno está pensando, uy, es que tengo que irme, es que la comida, es que se hizo tarde, es que tengo sueño, o ya como que la cabecita está por allá en otro lado. Entonces, ese tipo de cosas en las que involucramos nuestros sentidos también nos ayudan mucho a poder estar presentes, ¿sí? A sentir el latido de nuestro corazón, a escuchar los pajaritos, o a darle un abrazo a la persona que está con nosotros, o a poder comer y poder sentir lo que estoy, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama El Guerrero Pacífico. Es una película muy bonita. Y ahí el Señor habla de eso. Buenísimo. Que siempre pasan cosas, sino que nosotros estamos tan distraídos en el diario vivir, en el estrés, en la tarea, en lo que sea, y nos perdemos de todo lo que nos está pasando a nosotros y que le está pasando a los que tenemos a nuestro lado. Entonces eso también nos ayuda mucho a estar presentes. Pues chicos, muchas gracias. Espero que pues hayan pasado un rato chévere, que hayan aprendido un poquito más. Y bueno, yo también aprendí mucho realmente preparando esta charla. Y gracias. Y pues yo les envío la presentación, señor. No, está bien. Yamilita, muchísimas gracias. Padre, ¿estás en línea? Sí, aquí estoy. Ok, dale, porque se había cortado, se le han metido los extraterrestres por la línea. Les estaba diciendo, muchachos, que este camino de la pastoral juvenil, este tema es totalmente determinante, no solo para nosotros como personas, para que lo apliquemos en nuestra vida, sino también en términos de ser animadores, motivadores, acompañantes, facilitadores, asesores, líderes de la... Nosotros vamos, mire muchachos, yo pienso que por encima de cualquier técnica, se me volvió a ir, estoy ahí todavía. Ahí estás, ahí estás. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo estamos escuchando Pronto. bien, padre. Siga, siga, padre. Siga que está bonita la historia. Divina. Por encima de cualquier técnica, por encima de cualquier herramienta pedagógica o didáctica que podamos nosotros llegar a aprender, está sobre todo la actitud del interés por la situación emocional de los muchachos, las cosas que están viviendo y experimentando, interesarnos realmente por lo que están sintiendo y aprender a identificar cómo hay unas emociones primarias. Yo decía que así como existen colores primarios, el rojo, ustedes saben que los tres colores primarios son el rojo, el verde y el azul, y que de estos colores se desprenden toda la demás gama de colores que hay en el universo. De la misma manera ocurre con las emociones. Y hay unas emociones que son determinantes, totalmente determinantes. Por ejemplo, la tristeza tiene que ver con el pasado, normalmente. Es la emoción que domina toda una lectura equivocada o centrada en el dolor por el pasado. La ira tiene que ver con el presente, la rabia, el mal genio, estar toreado, estar como un fósforo. Es por no saber controlar la emoción de la rabia o de la ira. Y esta tiene que ver con el presente. Y con el futuro tiene que ver la emoción del miedo. Cuando estamos llenos de inseguridades, digamos, de temores, y de este miedo se desprenden todas estas otras emociones y resulta que nosotros corremos el enorme riesgo de quedarnos atrapados en cualquiera de estas tres primarias dominantes. La ira, vivir todo el tiempo toreado de mal genio, la tristeza y vivir entonces con nadie me quiere, todos me odian y me quiero matar, o el miedo y entonces encerrarse en la casa y pensar que yo soy el culpable de todo, que por culpa mía, o que todos me van a agredir, o que siempre me van a dañar, o que todos me van a usar, o que bueno, tantas cosas que pasan. Entonces, estas emociones, cuando no aprende uno a saberlas gestionar, a saberlas controlar, a saberlas meter en su lugar, pueden arruinarle a uno la vida. Estas otras dos, que son también primarias, pero son intermedias, como la sorpresa y el asco, son, digamos, son
diametrales, pero no son determinantes. Y la emoción primaria fundamental es la alegría. Aquí la colocan aquí como felicidad. Hay unos autores como este autor que lo coloca aquí, la felicidad, pero ahí Daniel Goleman coloca la alegría aquí como un determinante. Y si ustedes escuchan, muchachos, el Evangelio, si ustedes recuerdan la propuesta de Papa Francisco, es que nosotros evangelicemos para la alegría, para la belleza, para la magia, para el esplendor, para la sublimidad, para el gozo, para la bienaventuranza. Por eso el mensaje del Evangelio es: bienaventurados aquellos que, felices aquellos que, dichosos aquellos que. Y esta es la propuesta del Evangelio. El Evangelio se circunscribe aquí y es la respuesta a la tristeza, la rabia, el miedo. ¿Cómo supero yo la tristeza? Con alegría. La alegría que me da a mí la presencia de Dios, la acción de su divino Espíritu en mi corazón. ¿Cómo supero yo la rabia? Con el perdón y la alegría de sentir uno que tiene el corazón sano, que no tomo veneno para que el otro sea el que le duela el estómago. O sea, que aprende a entender que no es un buen negocio dejarse atrapar por estas emociones. Muchachos, de todas las maneras posibles tenemos que nunca dejarnos atrapar por ninguna de estas emociones negativas y tratar de procurar en nuestra vida siempre la felicidad. Yo, por ejemplo, dentro de las terapias que hago con las personas que ayudo, les doy incluso, como yo tengo un compendio de canciones positivas que producen alegría, que todo el tiempo están como formateando el cerebro diciendo, hombre, que la vida es bella, que, o sea, y la gente, ¿qué hace cuando está mal? Que me sirvan una copa y muchas más. Rata inmunda, animal rastrero. A todo el año. Mucho. Y ahorita con toda esa música popular, uy, hay unas canciones terribles. Por eso, entonces, una persona que esté bien triste y yo no nací para amar, nadie nació para yo. Entonces, es ponerse uno a cuchillarse el alma. Es ponerse uno a cuchillarse el alma, es ponerse uno a dañarse, a destruirse. Y en lugar de hacer eso, uno que tiene que ocurrir a todo esto. Esa que dice, no tengo dinero ni nada que dar, ¿esa sirve o no? Todas esas, como la de la jarretona, o bueno, todas esas. Entonces eso es lo que les quería mostrar. Este cuadrito pueden hacer una captura de pantalla o la pueden encontrar en internet. Entonces, ¿Esa está en dónde, padre? En internet busquen, coloquen, pregúntenle al Google, pregúntenle, allá dijeron que no sé es el Google. El Google. El Google, pregúntenle emociones primarias y ahí aparecen cientos de imágenes, les muestran distintos intentos de clasificar las emociones de distintos autores. Y eso sirve, esto le sirve a uno mucho para poder, venga, este es lo que tienes miedo, o lo que tienes ira, o lo que tienes tristeza, o lo que tienes un asco por toda la vida, o lo que tienes que vive sorprendido. Bueno, esas cosas. Padre, ¿Listo, una parcerines? Sí, dígase, ¿estás bien? Padre, pues, ¿qué le iba a decir? Yamile comentaba algo de las habilidades sociales, ¿cierto? Y la alteridad como tal es a la que estamos llamados. O sea, pues digo yo que por medio de la alteridad podemos pues también hacer que otros sean felices. Entonces mi pregunta... Claro, es que nuestro tema es Dios. Nuestro tema es Dios. Él es el que mejor puede poner en orden, en equilibrio nuestro ser. Porque, ¿cuál es el problema del ser humano? O que tiene que ver, digamos que lo que está de más profundo, no sé si alcanzan a ver el cursor que yo coloco, ¿lo ven? Estoy mostrando con mi dedo, con el cursor en la pantalla. ¿Ven el cursor? Sí. Sí. Ok. Aquí podríamos colocar la palabra ego.
que es como lo más profundo, nosotros mismos, el yo interno. Y resulta que el yo interno, cuando está dañado por cualquiera de estas emociones, ¿qué le ocurre? O se dispara o se cae. Y nosotros existimos como facilitadores para meter en equilibrio ese ego y hacer que todo fluya hacia la felicidad. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo aquí con la palabra felicidad porque esta palabra es bastante ambigua. Es una palabra que... Amplia, demasiado amplia. Por ejemplo, sí, y que de pronto a veces se usa mal, ¿no? Porque el sicario puede decir, uy, juepucha, no fallé, qué alegría, qué chica, venga, celebramos porque le di en toda la frente. Bueno, no siempre ese tipo de cosas tiene que ver con la felicidad. Es un tema bastante fuerte. Entonces, muchachos, aquí es el gozo, la alegría, la felicidad que provoca la presencia de Dios en el ser humano. Es meter en equilibrio el ser, es ponernos en equilibrio, es saber que todos sentimos miedo, levante la mano el que haya sentido miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa, pero tratar de meter en equilibrio siempre nuestra vida precisamente con Dios, con la relación con Dios. Cuando no está en equilibrio es porque necesitamos a Dios para que moldee nuestra vida, para que moldee esas emociones. La gracia. La gracia de Dios. Padre, chévere, chéverísimo, ya son las 9, así que bueno, ore por nosotros y nos das la bendición. Ay, Rafa, espera, un segundo, que nadie nos está esperando en la casa, porque estamos en la casa. Bueno, una cosa chiquitica, Rafita, que se me olvidó y que también es muy importante ahora que el padre habla de todo esto. Ojo, chicos, con todo lo que estamos viendo en las redes sociales, Facebook y todo lo demás. En el video que les voy a dejar ahí para que lo vean, también hablan de eso, que a veces nos ponemos y nos podemos quedar embobados ahí en el celular o en el computador un montón de tiempo viendo cosas y después decimos, ay, me siento como mal, me siento como cansado, porque todo eso trae también su mensaje, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y me gusta mucho lo que dice el padre. A mí también me funciona muchísimo el poner música alegre, feliz y experimentar ese agradecimiento que tengo con Dios. Cuando me siento triste, digo, bueno, no puedo ser tan desagradecida porque tengo la vida y tengo todo lo demás que es maravilloso. Entonces, me gusta mucho. Padre, toca que me pase su playlist. Perdón que responda una pregunta que alguien hace aquí. Dice, por ejemplo, cuando nosotros intentamos ser libres en nuestra capacidad de amar y damos afecto de manera espontánea y las personas a veces confunden ese afecto o nos manipulan por el afecto que damos y entonces intentan después hacernos sentir culpables de sus tristezas, de sus amarguras, de sus rabias, de sus iras, de sus miedos, ¿no? Pues muchachos, miren, en esto tenemos que también ser muy inteligentes emocionalmente. Nosotros no podemos cargarnos de culpa por los vacíos, las carencias, los desajustes, los desequilibrios de las demás personas. O sea, uno debe intentar ayudar, pero uno no puede cargarse con el vacío del otro. Suficiente tiene uno con el propio. Entonces, que uno no puede ser indiferente tampoco, ser insensible, ser la persona implacable, pero sí tener uno carácter para aprender a decirle a las personas las cosas como son, a no esconder, a no llenarlos de hipocresías y de máscaras, sino siempre decir las cosas como son, pero procurando evitar que uno hiera y lastime y no dejándose manipular para que uno se llene de cargas emocionales que no le corresponden a uno, que uno tiene por qué cargar. Yo no puedo ponerme a cargar con los vacíos, con los desajustes de todas las personas que se acercan a mí, porque si no yo me chiflo, o sea, me aloco. Y uno, cuando brinda una amistad, cuando brinda un afecto, lo tiene que hacer limpio y desinteresadamente. Si otra persona no es capaz de hacerlo, lo siento, pero uno no puede cargarse con culpas que otros intenten infligir sobre uno. Y uno tampoco puede sentirse culpable y por eso lastimarse y herirse. Porque uno, digamos, muchachos, el hecho de que nosotros le podamos dar mercado a una persona, pero no a las 50 del barrio que están aguantando hambre, no porque no le puede dar a los 50, entonces por eso ya voy a
a echarme a la muerte, no, o sea, ayuda a los que pueda y procuraré en todo lo que haga que los demás tengan lo necesario, pero yo no puedo cargarme la culpa de que esos otros 50 comer, porque muchos de esos 50 que no tienen que comer, no tienen porque cuando tuvieron cerveza, no tienen porque cuando tuvieron que levantarse a las 5 o 6 de la mañana lo hicieron por levantarse a las 9, y entonces ahora sufren las consecuencias de lo que está pasando. Obviamente no todos. Vale, No Padre, sé qué muchas más gracias. Gracias a todos, muchachos. Padre, le pedimos que nos haga un momentito de oración. La intención es que nos reunamos de 7:30 a 9 por tarde, o sea, son hora y media, serían hora y media para que oráramos y nos formáramos. Invitar a los demás chicos en los grupos para que nos juntemos el próximo lunes, que va a ser una enseñanza maravillosa. Así pues que felicidades y Padre, ore por nosotros y nos das la bendición. Bendízcanos. Ok, very well, Mongo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de infinito amor y misericordia, tú pusiste en nuestra naturaleza estas emociones que llenan de riqueza, de sabor, de contenido y de libertad nuestra vida. Gracias, Señor, porque el miedo nos sirve para preservar la vida. Gracias, Señor, porque la ira nos sirve también para defendernos, para encontrar controlar, identificar, a saber su lugar. Amén. 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 Y al Espíritu Santo, como era en el Principio, ahora y siempre, Siempre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias. Amén, Muchas Padre. gracias, Padre. Muy Gracias, Padre. agradecidos. Gracias. O sea, Padre, no se le Muchas olvide, gracias. Padre, no se le olvide hacer el reclamo a la línea